los alquileres de los departamentos. Sin papeles es difícil, más complicado que en Sudamérica, para buscar alquiler. Y si tienes con niños, peor. Mi hija sufre de convulsiones. Quise venir para encontrar esperanzas aquí. Bélgica es un país soñado por los latinos, pero una vez que llegan aquí, es un país que en menos de 6 meses la gente quiere irse. Ruteros, aquí estamos de camino a Bélgica, para ser exacto, Bruselas, la capital, y vamos a ver cómo viven los latinos que han emigrado a esta nación acá. ¿Cuál es la realidad de vivir en Bélgica? Para esta sesión vamos a estar mostrándole a algunas personas que se atrevieron a mudarse a Bélgica. Sí, es Bélgica. Y ellos nos estarán contando su historia. Así que abróchate bien los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Ruteros, muchas veces cuando emigramos a un país tenemos ciertas expectativas. A veces puede ser buena, puede ser negativa, y cuando llegas es algo completamente diferente. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que tú te esperabas cuando llegaste acá, a Bélgica? Bueno, Bélgica ha sido un lugar soñado, mejor de lo que yo esperaba. Cosas muy buenas, cosas muy malas, pero bueno, a nivel seguridad creo que está mejor que por lo menos donde crecí. Al ser un país tan cosmopolitan como es este, donde es la capital de la Unión Europea, pues existe mucha rotación de inmigración, mucha gente que viene, algunos con el afán de quedarse, algunos con el afán de ver qué es lo que pueden tomar para llevárselo y nunca volverse a aparecer aquí en la Unión. Entonces eso lo hace muy peligroso, porque puedes encontrarte con una persona que te puede dejar sin nada, literalmente sin nada, o quitarte incluso hasta la vida con un cuchillo, porque aquí casi no se ven armas, pero sí se ven muchos asaltos con cuchillos, con navajas, y pues sí puede ser muy peligroso si te metes en los lugares equivocados, en las horas equivocadas. Bélgica no se puede tomar a la ligera, porque sí, hay mucha rotación de migración. Bueno, la verdad es que al principio pensé que no lo iba a hacer, ¿no? Porque lo difícil que es buscar trabajo y todo eso, el ambiente, las raíces de nosotros son otras, ¿no? Pero sí, lo que me he esperado es que sí, Bélgica es algo que tú puedes encontrar fuentes de trabajo, cosas, ¿no? Que se pueden superar uno como persona. Bueno, Bélgica me ha dado muchas sorpresas, tanto laborales como amistades también. He encontrado muy buenas amistades y también trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo en mi área. Bueno, yo soy cocinero, entonces he encontrado para qué buenas oportunidades. ¿Tú crees que Bélgica es un país deseado para los latinos? Bueno, yo creo que Bélgica es un país soñado por los latinos, pero una vez que llegan aquí, o por lo menos a conciencia personal y por los 10 años que llevo aquí y la gente que he conocido, es un país que en menos de 6 meses la gente quiere irse, no quieren estar aquí más. La razón principal es el clima, que es extremadamente frío, y nosotros que somos sangre caliente y que nos gusta el calor, es algo muy difícil de soportar, uno. Dos, la gente que es muy local y los grupos, por ejemplo, supremacistas, que son muy remarcados aquí, aunque no te lo digan directamente, pero sí es muy notorio la forma en la que te tratan, la forma en la que te ven, y eso pues muchas veces a nuestra gente, que en lo general somos expresivos en cuanto a la forma de sentir, más cariñosos con la gente, más de abrazar a la gente, más de que te voy conociendo pero vente hermano, cuando se ve esa frialdad que existe por cultura, pues sí es un poquito decepcionante por lo menos para la mayoría de la gente que he conocido. Claro, muchísimos de nosotros siempre viajamos por diferentes razones, emigramos por diferentes razones, como por ejemplo, por seguridad, por una mejor calidad de vida, por diferentes razones, ¿no? Ahora bien, si tú no me crees, mira este video que nosotros grabamos en El Salvador y vas a entender de lo que estoy hablando. Pero claro, tienes que vértelo después de este, porque ahora le quiero preguntar a nuestros invitados cómo ellos han experimentado esto. Decidí emigrar a Bélgica, porque tengo una niña especial, y decidí venir para que los médicos puedan ayudarme a dar otro diagnóstico, no sé si encontrar, parar, porque mi hija sufre de convulsiones, entonces es algo que quise venirlo para encontrar esperanzas aquí. Bueno, yo soy como el Pocahontas versión hombre, porque a mí me trajeron, así que fue una güera agarrarme allá donde yo estaba en México. Yo trabajaba en animación en Cancún, y bueno, pues como saben también hay un montón de rotación de gente, de turismo en el Caribe mexicano, y bueno, pues fue esta niña belga, la madre de mis hijos, ahora sí que agarrar a su indio, que bueno, aquí está, ¿no? Vine a Bélgica porque quería conocer Europa, quería saber cómo es la vida real, ¿no? Cómo se vive,
qué es lo que podía encontrar y con ese fin llegué aquí y ahora estoy aquí en Bélgica. ¿Y por qué específicamente Bélgica y no otro país europeo? Porque normalmente pienso que los doctores aquí están avanzados y me gusta mucho Bélgica, me gusta mucho por eso. Ruteros, al momento de emigrar a X país, un sinnúmero de cambios vas a experimentar. Claro, está que tienes nuevos amigos, tu mentalidad cambia, la manera de ver las cosas también. Ahora, me gustaría saber cuál ha sido la experiencia de nuestros invitados. Bueno, sí ha sido muy difícil. Pienso que como la mayoría de todos los latinos tienen muchas historias que contar, muchas experiencias muy tristes, ¿no? Lamentable porque normalmente yo llegué a una casa, a las 2 semanas me botaron de esa casa con mi hija con parálisis cerebral, entonces fue muy triste porque era en el frío, no sabía dónde ir, estuve en la calle y gracias a Dios, Dios no me abandonó, pero encontré una señora que iba de camino, o sea, me encontró y me dio un lugar, un techo donde estar hasta encontrar un departamento y bueno, ha sido muy difícil, si te contara no terminara, pero Dios siempre nos ayuda para seguir adelante. Cuéntame un poquito cómo llegaste a esa situación, ¿qué pasó exactamente? Es por lo que yo llegué y no tenía trabajo. La situación mía es muy difícil porque, como sabes, un niño con parálisis cerebral no camina, no habla, pasa solo en la cama, entonces es muy delicado, muy difícil porque en la noche y veces mi hija no duerme o cosas así, es un poco molestoso, ¿no? Para un hogar llegar y quedarse ahí mucho tiempo, entonces por eso que la señora decidió y dijo, bueno, pues tú puedes coger las cosas, tus niños y te puedes ir a la calle, al Petit Chateau, como saben decir. Entonces yo lo que hice fue coger un taxi sin rumbo, sin saber a dónde ir. Me iba a ir al aeropuerto para regresarme, pero justo, bueno, me quedé ahí, ¿no? Una señora iba pasando y me dijo, le conversé mi historia porque es ecuatoriana. Y la señora de buen corazón pues me llevó a su casa. Dios estuvo conmigo en ese momento y en todos los momentos que he querido, ¿no? Porque no me ha abandonado Dios y hasta ahora sigue Dios ahí conmigo. La experiencia es muy linda, Bélgica la verdad es muy pequeña. He estado en París, París es muy grande, Bélgica es pequeña, todo es súper cerca, llegas de un lado a otro rápidamente por los metros, los buses y la gente también que te ayuda, ¿no? ¿Cuál es según tú la diferencia que tú has encontrado al emigrar entre París y Bélgica? Entre París y Bélgica, la diferencia que he encontrado es las distancias de los lugares, ¿no? El transportarse de un lado a otro es más factible. En cambio, París, para llegar a un lado es más grande, tienes que caminar más, hay más estaciones, es un poquito más, no difícil, pero sí hay más trabajo. ¿En estilo de vida? Estilo de vida, París tiene trabajo también. Si bien es cierto, hay muchas diferencias y culturas, porque hay demasiadas culturas, pero sí, todo bien, después todo bien. Bueno, la experiencia de migración es un caos, siempre lo he dicho en los 10 años que llevo aquí. A toda la gente que me he cruzado en el camino aquí se aprende a ser paciente. La inmigración y el proceso de inmigración, o todos los procesos administrativos, no solamente la inmigración, por lo menos aquí en Bélgica, son caóticos. Es lo peor, es la peor administración. Yo creo que en el pueblo de Michoacán tienen mejor administración que la que tienen en todo el país aquí en Bélgica. Es algo irónico porque es un país de primer mundo, pero es caótico. Si me das una palabra para describir cómo sigue el proceso de migración, caótico. ¿Por qué? Bueno, en la mayoría de los países, República Dominicana, Puerto Rico, México, Cuba, El Salvador, donde tú vayas para hacer un proceso migratorio, de acuerdo a mi experiencia, existe una lista de documentos que debes de cumplir para poderte presentar a las oficinas con esos documentos y empezar tu proceso migratorio. Aquí en Bélgica no funciona de esa manera. Aquí en Bélgica no hay una lista. Entonces estás a disposición de la persona que está enfrente de la ventanilla de migración para que te diga qué es lo que necesitas la primera vez. Tienes que ir una segunda vez y te vas a encontrar otra persona que te va a dar una lista completamente diferente a la que te pidieron inicialmente. Y así te van a hacer pasar por lo menos 6 meses con personas diferentes hasta que te los recorres casi a todos, para que llegues a un momento de suerte donde te topes con una persona que diga, no necesitas nada de esto, nada más esto, y ya te comienzan el proceso. Eso lo hacen para ver que realmente estás interesado, no es, ya después me explicaron que no lo hacían por mal, sino para ver que la persona realmente se está quedando aquí y realmente quiere tener una residencia aquí. Pero eso te va a costar y te va a costar mucho. O sea, traducciones, notarios, certificaciones, es muy tedioso, extremadamente tedioso. Por lo menos para mí lo fue. Ruteros, otra
cosa que me ha llamado la atención en lo que hemos estado caminando por acá, por Bruselas, es que uno escucha en la calle diferentes personas hablando. Y acá se escucha mucho lo que es el francés, escuchamos mucho español también, bastante, y holandés un poquitico, lo cual se entiende porque esta parte es la parte francesa de Bélgica. Para los que no saben, Bélgica está dividida en dos partes, la parte neerlandesa y la parte francesa. Y Bruselas cae más en la parte francesa. Aunque antes se solía hablar mucho más holandés, hoy en día casi se está desapareciendo, parece. Bueno, por lo menos acá en la capital, pero aún sigue habiendo un porcentaje que lo habla. Esto puede ser positivo o negativo a la hora de emigrar porque ya el francés parece un poquito más al español, así que creo que ahí lo llevarán un poco más fácil que si tuvieran que aprender solamente el holandés. Cuando llegamos a un lugar que es muy diferente a nuestras naciones de allá de Latinoamérica, puede ser que nos asombren muchas cosas porque nos encontramos con diferencias muy grandes, como por ejemplo la arquitectura, las personas, la gastronomía o cualquier otra cosa. ¿Cuáles son esas cosas que a ti te llamaron la atención cuando llegaste acá a Bélgica? Del país lo que me sorprende es que hay veces veo injusticias. Por ejemplo, yo lucho mucho cada día por encontrar un trabajo, por encontrar papeles, porque no los tengo todavía. En esta situación que mi hija está con discapacidad, estoy tocando puertas para que me den un departamento en el primer piso. Vivo en el tercer piso y tengo que bajar la bebé en los brazos, ya tiene 14 años y siempre tengo que luchar en eso para llevarlas a los hospitales o para sacarla o algo. No puedo sacarla porque tampoco no tengo una silla de ruedas. Entonces siempre como madre sola lucho día a día para sacar a mis hijos adelante, que es mi Andrés, que tiene 20 años, y mi hija que tiene 14, entonces es una lucha constante de estar ahí con ella. He pedido que me ayuden con un departamento a conseguirlo porque no es fácil, ¿no? Pero no he tenido esa apertura de que me puedan ver por esta necesidad que tengo urgente, no me lo ayudan, o sea, y veo que a otras personas que no necesitan y que mienten o cosas así, les ayudan. Eso es lo que me molesta de aquí de Bélgica, eso es. Viniendo yo de México, de Michoacán, que es uno de los estados más peligrosos, incluso ahora en México, en cuanto a seguridad, llegar aquí y ver niñas, niños en la calle a las 2, 3 de la mañana, muchas veces solos yendo de un lugar a otro, me parecía alucinante. Me sigue pareciendo alucinante la seguridad que existe en este país. Es una cosa que me gusta mucho. Hay un mercado que me hace recordar a mi país, que se llama el abattoir. Es un mercado muy grande, que es en francés es el matadero, se dice el abattoir, pero es el matadero, donde venden todo lo que es las carnes, las reses, y hay un montón de gente vendiendo todo tipo de alimentos, verduras, en todo el lugar, ¿no? Y es mismo mi país, así igualito. Un mercado grande donde encuentras así al destajo y la gente gritando y diciendo no, tomate, cebolla y todo así, todo, pero todo en francés, ¿no? Entonces, y es lo mejor que me ha podido pasar, me ha llevado a mi país. Lo que más me ha sorprendido es el frío, sobre todo, porque en mi país, bueno, yo soy de Perú, ¿no? En mi país uno sale a la playa, se va y el invierno es más corto y es más caluroso igual, sobre todo el frío es eso. Pero de ahí lo que más me sorprendió también de Bélgica es la cultura, ¿no? Que se presta bastante al arte, a la música, sobre todo a la música contemporánea y sobre todo en un país adaptarse al país, ¿no? Adaptarse a la cultura, eso sobre todo. Las dos cosas malas que no me agrada nada, una es la discriminación que existe aún en estos momentos y una muy reciente es, me van a odiar aquí sus seguidores, pero no tengo nada en contra de la autodeterminación de género de las personas, pero algo que me parece muy mal, que no acepto nunca, es que quieran imponer a los niños, hacerlos creer que son algo que ni siquiera saben. Entonces existe un grupo aquí llamado SARS ahora, que es un grupo de transexuales que se dedica legalmente a ir a las escuelas a partir de los 7 años, a educar a los niños, a decirles, si tú quieres operarte y ponerte tetas, puedes hacerlo y tus padres no te lo pueden prohibir. Yo estoy muy en contra de eso. Yo creo que debería de haber es mi perspectiva, y que la gente escriba en los comentarios qué piensa, pero creo que debería haber una edad mínimo de 16, 17 años en la cual no deberías de poder cambiarte nada de tu cuerpo, porque creo que los niños no tienen esa capacidad de entender a largo plazo qué es lo que pasa, y eso es una cosa que me parece tétrica en este país y no lo voy a aceptar nunca. Llámenme machista, lo que ustedes quieran, no pasa nada, pero para mí, que tengo hijos, creo que es mi responsabilidad como padres educarlos
niños ser niños y a las niñas ser niñas. Ya cuando sean grandes, el gusto y la preferencia que tengan será decisión de ellos y los voy a querer igual, no me importa la preferencia que tenga una persona. Y lo que me ha sorprendido para bien es que siempre los médicos están viendo, por ejemplo, en la clase de la medicina, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, siempre están viendo qué hacerle a mi hija, por ejemplo, electroencefalogramas, cosas. Eso es lo bueno que me sorprende y me gusta de Bélgica, que siempre en la medicina están ahí viendo cómo ayudarlos a uno en la medicina. Ahora, la otra cosa que me parece sorprendente es el nivel de vida. Teniendo un trabajo de mesero, de barrer las calles, de lo que tú quieras, puedes vivir bien si administras tu dinero, claro, pero te puede dar el beneficio de irte de vacaciones por lo menos una vez al año, por un mes, a cualquier parte del mundo. Eso no cualquier país lo puede hacer, no lo puede decir cualquier país. Bélgica tiene eso, se gana muy buen dinero. Otra cosa que hay que decir que me encanta de por acá es que es bastante limpio. Me imagino que no son todas las zonas. Yo sé que al igual que en otros países que se ven muy limpios, en una zona puede ser que hay otras zonas que sean más descuidadas, pero por lo general, si muestra el completo, acá se ve bastante cuidado, o sea, de que le dan mucha atención a mantener las calles limpias. Aparentemente botan las cosas que tienen que botar en sus lugares. Aquí como que hay mucha educación. Pero bueno, mientras seguimos nuestro recorrido por acá, vamos a descubrir si realmente es así, porque apenas estamos iniciando. Julio, para ti, al momento de mudarte a Países Bajos, ¿qué fue lo más difícil para que tú te acostumbraras a ese país? Mira, una de las cosas que casi siempre cuesta mucho es, por ejemplo, el conseguir un trabajo, el conseguir una casa, la cultura nueva, como que siempre suele hacerse bola eso. Así es. Ahora, me gustaría saber en nuestros invitados, ¿cuáles son las cosas que ellos han tenido dificultad al momento de establecerse aquí en Bélgica? Vamos. Lo más difícil que se me ha hecho a mí es conseguir departamento y trabajo. El clima, siempre lo voy a decir, llevo 10 años aquí y no me acostumbro, no voy a decir malas palabras, a este clima. O sea, yo le llamo el sol frío de Bélgica. Al principio fue difícil establecerme, pero luego he ido acomodándome poco a poco. Al principio, por lo que bueno, no tenía muchas amistades, no conocía mucha gente, ni las calles tampoco, se me hizo un poco difícil por las calles, pero luego aprendí a conducirme, encontré amistades, encontré amigos que me ayudaron, me guiaron y bueno. Tú que ya tienes mucho tiempo aquí, ya tú conoces bastante bien, me imagino, la ciudad y conoces, me imagino, a otras personas latinoamericanas. Mayormente, según tú, ¿qué tú crees que se le hace lo más difícil a los latinoamericanos cuando llegan aquí a conseguir? Lo más difícil que se le puede hacer a un latinoamericano es conseguir dónde vivir, un techo donde vivir, conseguir trabajo, conseguir el idioma. De ahí el resto es secundario, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil conseguir casa? Porque, por ejemplo, aquí si tú vienes sin papeles, primeramente no te arriendan si no tienes papeles. Ahora se ha puesto muy difícil las cosas. Antes se podía arrendar fácil, tú ibas por la calle, encontrabas, decía Lower o cosas así. Había anuncios, pero ahora no hay. Ahora siempre hay que ver o valerse de algún amigo que tenga casa, algún latino que tenga una casa para poderle alquilar, o si es que el propietario lo encontraste que es muy bueno, pues en mi caso encontré un propietario muy bueno que no fue que me hizo tantas preguntas, sino el contrato fácil, tome, tengo pasaporte, pues tome y ya está. Pero siempre la mayoría, duré mucho para conseguir un departamento porque la mayoría me pedía fichas de pago. 3 fichas de pagos de mi trabajo, pedía si tenía trabajo, en qué trabajaba, pedía el teléfono del anterior propietario, pedía el contrato anterior, me pedía mucho, un sinnúmero de cosas que yo no lo tenía, que un latino cuando viene por primera vez no lo tiene. Entonces es muy difícil alquilar y muy difícil ir a compartir porque tú necesitas tu espacio y esa persona también necesita su espacio. Entonces es muy difícil. Entiendo. Muy difícil eso. A ver, vamos a ponernos serios. Una de las cosas que siempre cuesta cuando uno emigra es, por ejemplo, la comida. Nosotros los latinos que tenemos un sabor suculento, que cocinamos arepas, que cocinamos sancocho, que cocinamos todo tipo de sopa, o sea, tenemos los taquitos, tenemos de todo tipo de comida. Venimos a países como esos con una cultura culinaria completamente diferente y claro, eso suele ser un choque bastante grande, pero no tiene que ser la realidad de todo el mundo. Así que vamos a preguntarles a ellos, ¿qué tipo de choque culinario han tenido? La gastronomía belga, bueno, puedo decir que sí me gusta, porque normalmente aquí comen diferente a lo que nosotros comemos. Por ejemplo, también en Ecuador se puede también comer, solo es cuestión de habitud, de utilizar, por ejemplo, si yo como, por ejemplo, aquí no comen arroz todos los días, en nuestro país siempre es el arroz, las comidas fuertes, los verdes, que los patacones, que los bolones, que la guatita, que todas esas cosas. Pero en cambio aquí en Bruselas he aprendido muchas cosas que me han
ayudado para mi salud y para mi bienestar también, como en la salud es muy bueno cuidarse. Por mis hijos también he aprendido a comer muchas ensaladas, pescado y cosas así rápidas que se puedan hacer sin gastar mucho, como se dice, en consumo de gas o cosas así, porque eso es lo que aquí ven, ¿no? Más allá se enfocan en otras cosas de economizar mucho, porque la luz es muy cara y todo eso, es muy, muy alto la luz. Gastronomía belga. Pruébenla y regresen a lo latino. Tienen 2 o 3 platos tradicionales que son el velavón, que es un pollito con crema de champiñones enrollado en un pan. No es malo, pero vaya, nada como unos tacos. Hay otra carne que le llaman carbonara, que es rojita, muy rica, por cierto, pero yo le aumentaría ahí un panito, unas tortillitas, el toque latino, ya saben. ¡Órale, güey! No soy mucho de verduras, pero me encantan las ensaladas, me encantan todos los platos que vienen con verduras frescas, ¿no? Que son platos muy típicos de Bélgica. Y bueno, señores, llegamos a un restaurante salvadoreño, sí, así mismo, en Bélgica, pero en restaurante salvadoreño. Y vamos a comer las famosas pupusas. Así que ya ustedes saben, Angie está haciendo un desastre aquí. Mira, grábame eso porque a mí me gusta siempre. Tú sabes, Angie tiene que ser exposed. Entonces, sí. Angie está haciendo un desastre. Yo aquí la partí. La gente del Salvador, ustedes saben cómo yo la comí allá. Me criticaron, pero ahora lo hice bien. No, ahora está mejor. Van comiendo como un Buenísimo. verdadero salvadoreño. Eso sí es verdad. Con la manita, como va a ser como si fuera taco, pero no, es pupusa. ¿Verdad? Porteros, otro tema que no podemos dejar de mencionar si hablamos de emigrar a un país es el tema de la seguridad. Y hay que decir que Bélgica es un país bastante seguro. Y uno de los lugares donde podemos ver esto es que en el ranking de paz global, Bélgica se encuentra en el número 20 de los 163 países que analiza este indicador. O sea que es notorio de que se puede andar libremente. Pero hay que decir de que al igual que en casi todos los países, hay barrios y zonas que uno no quiere visitar. O mejor, se recomienda que uno no visite. Pero eso te lo dejaremos para otro video. Así que mantente pendiente de esta lista. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigas más de nuestro contenido. Bruselas, a menudo llamada como la ciudad de la encrucijada. Esta ciudad nos ofrece un sinnúmero de cosas buenas. Por ejemplo, el buen ambiente multicultural, la importancia política, su rica historia y muchas cosas más. Ahora, tú sabes, como nosotros somos inmigrantes, queremos saber si nos sentimos cómodos. Aunque esta ciudad nos ofrece muchas cosas buenas, a mí me gustaría saber de nuestros latinos si ellos han sentido un poquito discriminados, porque claro está, nosotros tenemos que sentirnos cómodos en el país que estamos. Bueno, hace años, en el 2000, cuando llegué, tuve una discriminación de una persona que me iba a contratar para trabajar. Entonces, como antes se hacían los anuncios para pedir trabajo, me citaron y todo, fui a esa casa. Resulta que la señora cuando me vio me dijo que no me quería dar el trabajo porque era muy joven y porque era de mi color así, trigueña. Entonces me dijeron que la policía me iba a coger y que no me podían dar el trabajo, entonces no me contrataron. Eso fue la única discriminación que ha pasado en este país. De ahí el resto no he tenido, porque mejor en otras casas cuando he ido a trabajar o alguien me ha visto, personas de aquí han dicho que si nosotros los latinoamericanos nos metemos en esas cámaras para poder coger color. Eso, me han dicho que si es que nosotros nacemos así de este color o si es que nosotros nos hacemos este color en nuestro país. Entonces le digo que no, que es natural, que es normal, que eso es así. Entonces han dicho que les gusta nuestro color. ¿En serio? Sí. Ah, pero, o sea, ¿tú crees que eso ellos te lo dicen de manera buena o con segunda intenciones? No, pienso que lo dicen de manera buena. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene el sol, he visto que se sacan todos, quieren coger nuestro color y entonces nosotros no necesitamos cogerlo, ya lo tenemos. Bueno, hay mucha discriminación desde el momento en el que hablas. Los que son locales se van a dar cuenta de tu acento de inmediato y te van a preguntar de dónde eres. Te van a tratar quizás bien, pero si tienes trabajo con ellos van a tratar de pagarte menos y de que trabajes más. Esto es literal.
es ilegal, pero lo van a hacer. Por ser latino, te van a decir, pero es que tú en tu país, me lo han dicho a mí, es que tú en tu país ganas menos haciendo lo mismo. No, espérame. O sea, yo en mi país cobro más caro y quizás es lo mismo que aquí, que es la conversión. Yo soy médico, es un poquito diferente, pero tengo, por ejemplo, amigos que trabajan en construcción con los que hablo, muchos pacientes que vienen, que me han dicho es que me quieren pagar, si el mínimo aquí digamos que es 15 euros la hora o 12 euros, entre 12 y 15 euros la hora, les quieren pagar 5 o 6, nada más por ser latinos. Entonces, no está bien, no me parece, y sí hay una discriminación muy marcada en ese sentido. Algunas veces quizás sí, porque cuando uno aprende el idioma como que la gente no te entiende, ¿no? Hablas y no te entiende y tú a veces te matas estudiando, pero al final contestas mal. Pero algunas veces sí, más que todo por el idioma, pero después no. Bueno, yo sigo estudiando el idioma y creo que he mejorado bastante, ¿no? De ahí no me siento discriminado para nada. Mira, realmente aquí en Bélgica no he sentido ese tipo de discriminación. En París sí lo sentí por momentos, sentí gente de color que sí miran a uno muy altivamente, muy despreciantemente y cosas así, algo que bueno, como en mi país yo como latino no haces eso, ¿no? con la gente de color, pero bueno, aquí me tocó vivirla y me sentí un poco raro, de verdad, me sentí un poco raro, pero todo bien. A ver, ¿me veo bien aquí? Creo que me veo, sí. A ver, déjame ponerme serio para comentarte esto. Las personas que emigramos muchas veces idealizamos el lugar a donde vamos a ir. Y claro, eso tiene que ver con una cosa, o quizás con varias cosas. Como por ejemplo, muchas veces estamos cansados de nuestra situación en un país, o sea, estamos... Eso que ustedes escuchan es que ya son las 12 del día y suenan las campanas. Pero bueno, como iba diciendo, muchas veces estamos cansados de la realidad que estamos viviendo en nuestros propios países y eso nos frustra y nos quita todas las ganas de vivir. Por lo cual, cuando vemos en internet, como por ejemplo un video como este, en donde estamos hablando de Bélgica y vemos ese país que nos muestran, nos hacemos una imagen, ¿no? Y creemos que ese país va a ser perfecto o que va a ser mucho mejor que el país en el que estamos actualmente. Pero ¿qué pasa? En esa idealización, no todas las cosas muchas veces está correcta, porque nos hacemos ideas, valga la redundancia, que puede estar un poquito lejos de la realidad. Y a las personas que viven aquí en Bélgica, yo le quiero preguntar, por ejemplo, ¿cuáles fueron esas cosas que ustedes pensaban que eran así aquí en Bélgica, pero que verdaderamente no es como todo el mundo te lo pinta? Bueno, lo que según yo creo que piensa la mayoría de los latinos de Bélgica es que es como un lugar de cuentos de hadas, y de mucha imaginación, como si fuera un Disneylandia. No lo es, hay mucha porquería también aquí, nada más es cuestión de hacia dónde miras, ¿no? Pero es bonito mantenerse soñando y viendo los lugares bonitos. Mira, lo que pasa es que cuando uno viene a este país, uno tiene muchos sueños en la cabeza. Piensa uno que, por ejemplo, va a ser fácil, como estamos acostumbrados a nuestras raíces, entonces vemos que todo es fácil, que ya llegarás ahí, encontrarás trabajo, encontrarás un dinero para hacerte una casa, ver el bienestar de tu familia o cosas así. Uno se hace muchas ideas bonitas, pero en la realidad cuando tú llegas es muy triste la vida. Pero uno le dice a los familiares, sí, estoy bien, pero en realidad no lo estás bien. Hay veces no tienes ni para comer, o hay veces no tienes ni siquiera para un pan, o hay veces no sabes cómo pagar el arriendo. Son muchas cosas muy tristes que hay veces prefiero no decirlas porque me da muchas ganas de llorar, porque veo una situación muy difícil para mí y para los demás inmigrantes, las demás personas latinoamericanas que se encuentran aquí. Es por eso que cuando yo canto, saco todo eso. Y ustedes no sé si me han visto en mi canal, pero la verdad es que yo abrazo a la gente porque las quiero abrazar, porque no las siento como unos inmigrantes porque sean de México, de Ecuador, de Perú. No, lo siento que todos son algo para mí, que son mi familia. Entonces es por eso que siempre yo doy un buen show cuando yo voy a cantar. En el ámbito social, yo creo, y político quizás, porque el que viene de Sudamérica piensa que vienes a Europa o vienes a Bélgica y lo tienes todo a mano, ¿no? Y muchas veces vienes con un permiso de 3 meses y se vence después para buscar trabajo, es complicado. Y sobre todo los alquileres acá, ¿no? Los alquileres de los departamentos, porque sin papeles es difícil, o te alquilan, pero es complicado. O sea, es muy complicado, más complicado que en Sudamérica, de hecho, para buscar alquiler. Y si tienes con niños, peor. Yo creo que la gente que ya llega aquí y las amistades que están fuera, creo que ellos piensan que uno está ganando fácilmente el dinero, ¿no? O que hace rápidamente un dinero y que ya estás aquí y que estás ganando. Y la verdad no es así, es muy difícil. Uno tiene que hacer muchas cosas para poder llegar a tu objetivo, ¿no? Y pasas
demasiadas, ¿qué te puedo decir? A veces te puede tocar dormir en la calle, dormir en los buses y cosas así, ¿no? Y que si no estás preparado físicamente ni mentalmente, te pones mal, ¿no? Y ruteros, hablando de todo un poco, teníamos que hacer una parada, porque teníamos que mostrar el lugar donde estamos. Sí, está lindo, ¿eh? ¿O no? Sí. Julio, Sí. pero habla. No, pero dime. Tenemos tanta emoción que Sí. queremos hablar los dos al mismo tiempo. Estamos en un lugar, en un parque que se llama Mont des Arts. Ay, Dios mío. Ya el nombre suena raro, pero el lugar no es raro. Literalmente, ahorita le vamos a mostrar cómo el lugar se ve de verdad que es lindo. Sí, está bastante lindo, sí. Que para un latino, tú sabes, tiene que traer comida porque te da hambre. Solamente ve la flor y eso, pero está bonito. Ahí yo vi Aquí nada más piensa en comida. No, es verdad, es verdad. Nosotros, mira, eso sí faltó, como un lugar, tú sabes, para tú comprar Sí. tu hot dog. Yo no sé, algo bien, pero está lindo. Miren. Y hay unas chinitas por aquí también que están vestidas de que para el local. ¿Cómo se dice? La ocasión. Eso es lo que quería decir. Está vestida para la ocasión. Caminando y buscando el príncipe de mi vida y lo que me encuentro es con un sinnúmero de abejas. No, mentira. Muchas abejas. No, está lindo. Me gusta porque, no sé, como que lo han hecho muy, no sé, está como bien hecho, bien cuidado, bien mantenido. Esta gente sabe hacer sus cosas bien. Eso es lo que me gusta. Y también lo que me gusta del ambiente es que solamente a Juli y a mí tú no escuchas hablando, porque a la gente ni siquiera está hablando, que yo no entiendo. Es un silencio y hay gente, señores, está lleno el parque, pero no se escucha ni una bulla. Claro que para el otro lado está, mira, hasta fotos se están sacando. No, pero esta gente espectacular. Aquí tú tienes que venir con la pareja, con la ex, con la vecina, con la abuela, mentira. No, pero del otro lado encontramos a las personas. ¡Oh, wow! Ay, yo quiero hacerlo. Me gusta la actitud de los chinos. Ay, se fueron. De que me miraron a mí la negra que quería de que meterse en ese grupo, pero no va. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? Extraño mi familia. ¿Y qué te puedo decir? Quisiera que estar bien, estar ya estable para poder decirles la verdad, estoy bien. Porque ahora les digo estoy bien, pero no estoy bien. O sea, es algo así. Tú sabes que ellos están viendo esto ahora mismo, ¿verdad? Sí sé que están viendo ellos ahora mismo, pero, o sea, lo único que puedo decir es que gracias a Dios tengo un techo donde vivir. Bueno, no puedo decir tengo en abundancia cosas, pero Dios no me desampara. Lucho cada día con todas mis fuerzas para poder seguir adelante. Y sé que algún día esto será un cuento en mi historia, de mi libro, como en mi diario que escribo cada día. Sé que algún día voy a poderlo decir, esto pasó en mi vida. Ay, lo que más extraño siempre pues, es mi familia, a mi mamá, mis hermanas, mis amigos, salirme los fines de semana a la placita de la casa o de la colonia, del barrio, ponerme a jugar, echar pelota ahí con los amigos, a tomar la cervecita. Aquí eso no se da, es muy difícil. Incluso ser amigos es muy difícil en estos países. Todo el mundo está ocupado trabajando, entonces ese abrazo se extraña. Mi comida. Lo que más extraño es mi comida. Sí, claro, mi comida, mis amigos y eso. Las fiestas también, claro, porque acá son muy diferentes las fiestas latinas, ¿no? a la de Perú o en Latinoamérica. Más alegría de repente, la gente más lo disfruta. Aquí como que un poco son más reservados, ¿no? Aquí el europeo se reserva un poco más que el latino, ¿no? El latino se deja llevar de la emoción, de los amigos, la música y todo. Si pudieras irte hoy para tu país, ¿lo harías, sí o no y por qué? No lo creo. No creo poder irme a mi país. La verdad, mi país ahorita está muy difícil la situación. Hay mucha inseguridad y yo creo que si iría, me regresaría, pues yo sé que en 2 semanas máximo, ¿no? Porque no resistiría tanto tiempo. Si pudiera volver a Ecuador, me fuera solo a visitar a mi familia. Pero me quedaría viviendo aquí. Pero solamente cuando tenga una edad bien mayor, que todavía siento que soy joven, de espíritu y de alma, pienso que cuando esté un poco mayor, tal vez me plantearía la idea de irme allá. A pesar de que extraño mucho eso de la bulla, que cuando uno se levanta, escucha al vecino con la música, o escucha, oye, ven por acá, o tráeme algo. Aquí no se puede hacer eso. Entonces, pero sí extraño eso. Extraño que las personas pasan vendiendo sus tomates o cosas. Extraño todo eso, pero
aquí no se escucha esas cosas, ¿no? Aquí si quieres hablar, tienes que hablar despacio, la música tienes que ponerla muy baja. Entonces todo eso yo extraño porque soy una persona que me gusta transmitir alegría, ser positiva siempre. Si el cielo o las cosas ya están mal, lloviendo o el clima está mal, entonces ¿para qué transmitir algo más a la otra persona? Si tú ya tienes tu tristeza por encima tuya o estás viviendo una tristeza, ¿para qué hacerlo vivir a la otra persona la tristeza? No, en estos momentos no volvería a México, no. Porque uno, tengo hijos y no podría estar lejos de ellos. Eso me lastimaría mucho, yo quiero mucho a mis hijos y si me voy sería abandonarlos y eso no podría hacerlo nunca. Y los dejaría en un péndulo en el cual crecerían con esa frialdad que caracteriza este país. Y creo que ellos están aprendiendo a ser calurosos por mí, por mi cultura, ¿no? Que soy así, porque así crecí yo. Entonces yo creo que al ser ellos belgas, creciendo con ese corazón latino, en un futuro que ellos tengan sus hijos van a transmitir lo mismo y quizás mientras más latinos hayamos, vayamos dándole calor a este país. Entonces, por eso no regresaría. Yo creo que los latinos que vivimos, por lo menos aquí en Europa, tenemos esa misión de darle candela a este país, de ponerle un poquito de picante a este lugar. Ahora con lo que he avanzado, yo creo que no, iría a visitar, sí. Porque yo he vuelto a mi país, hace 3 años hace 2 años estuve ahí. Me fui a visitar a mi familia, a mis tíos, a unos hermanos que tengo, ya. Sí. Para vivir yo creo que no me iría a vivir. Quizás cuando me jubile. A ver, hablemos un poquito de los belgas. Una de las cosas que me está llamando la atención mientras estoy grabando este video es que muchas personas se quedan como intrigados cuando me ven hablando a la cámara. Me imagino que creen que estoy loco porque, claro, si ven a un morenito aquí hablándole solo a una cámara, pues dirán, bueno, no sé, pensarán que estoy volviéndome loco. Pero me llama la atención de que cada vez que yo lo miro y nos chocamos la mirada, siempre me dan una sonrisa. Yo he ido a países donde, por ejemplo, se quedan viéndote así serio, así, y tú dices, wow, como que tú sabes, como que te impacta. Pero ellos hasta ahora aparentemente aparentan ser personas bastante agradables. Todavía no he tenido la oportunidad de comunicarme con muchos de ellos, solamente con las personas del servicio y hasta ahora han sido bastante amables. Pero claro, son personas que trabajan en restaurantes, personas así, ¿no? Que por lo general, como trabajan cara al cliente, deberían de ser amables. Y sí, hasta ahora sí. Ahora, fuera de eso, todavía no he tenido la oportunidad de conversar con nadie. Así que déjame saber tú aquí en los comentarios, si tú vives en Bélgica, si verdaderamente los belgas son amables. Aunque claro, también tenemos que tener algo en cuenta y es que cada lugar en Bélgica es diferente. Ahora mismo nosotros nos encontramos en Bruselas y me imagino que la gente de Bruselas, por ejemplo, es de un poquito diferente a la gente de Gent. Y si igual que los de Gent, serán diferentes a las personas más del norte, diría yo. Pero por si acaso, si tú estás ahí viendo este video y conoces a alguien aquí o qué sé yo, déjame saber en los comentarios cómo es en realidad. ¿Qué consejo le darías a ese latino, a esa latina que te está viendo ahora mismo y que quizás está pensando en emigrar aquí a Bélgica? Yo le daría un consejo que primeramente se informe bien cómo llegar a este país, que vea mismo en dónde va a llegar para que no le suceda lo que nos pasa a muchos latinos que venimos a ojos cerrados pensando que la vida es fácil, pero la verdad no es fácil. No es fácil venir aquí, no es fácil conseguir los papeles, no es fácil conseguir un departamento, no es fácil llegar a tener una ayuda medical, entonces es muy difícil, hay que ir caminando escalón por escalón y todo se te puede dar, pero a largo tiempo. Bueno, si vienen, no piensen que van a barrer el dinero, no es así. Hay que trabajarle y más duro de lo que se trabaja, yo creo que al doble de lo que se trabaja en nuestros países. Hay que levantarse más temprano, hay que trabajar, hay que rascarle fuerte. Tengo conocidos que llegan y quieren empezar a trabajar a las 12 del día, parar a las 5 de la tarde, como lo hacen aquí los locales, no se puede. Tenemos que hacer las cosas un poquito diferente para poder salir adelante. Yo estoy, siempre digo, muy bendecido por Dios, las energías del universo, llámenle como ustedes quieran, pero me ha ido muy bien. Y después de 10 años sigo levantándome a las 6:30 de la mañana para estar a las 7 en el gimnasio y estar trabajando desde a las 9, estar con mis pacientes y terminar a las 9:10 de la noche. Entonces, los videos también ahí en Mexicano en Bélgica, que ahorita he parado, pero es trabajo, de domingo a domingo. Si tienen el deseo de llegar aquí y tienen la fuerza, las ganas, como le digo, hay que tener mucha fuerza mental. Hay que ser muy fuertes mentalmente para poder sobrevivir en Europa, ¿no? Porque no es fácil, no es porque tú llegas acá y ya todo está abierto, no, acá tienes que aprender a hablar el idioma, tienes que comportarte con la gente, porque aquí todo es diferente, su cultura es diferente y uno tiene que adaptarse a este país, ¿no? Adaptarse a la cultura europea, ¿no? Conocer a las personas, y acá es
más calma, ¿no? Más tranquilo, más como que no tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a decir porque la gente se puede ofender o se puede hacer sentir mal a las personas. Le daría 5 consejos. El primero es que depende del país que va a venir. Si es un país de habla inglesa o francesa o de cualquier idioma que sea, que aprenda el idioma antes de venir. Porque venir sin el idioma es complicado. Es como si fueras un mudo. Claro, hay gente que habla español, vas a encontrar con latinos, no mucho, pero vas a encontrarte. Pero lo mejor es aprender el idioma y sobre todo pensarlo bien, ¿no? Pensando qué dejas en tu país. De repente en tu país es un trabajo más seguro y vienes a este país y ya sabes a lo que te vienes porque pasando los 3 meses eres legal. O quizás si vienes con una visa de estudio y puedes quedarte normal, ¿no? Y el tercero es que uno cuando viene acá tiene que adaptarse al país. Quizás un poco a las costumbres y más que todo a las normas y a las leyes, ¿no? Adaptarse un poco al país y portarse bien sobre todo, ¿no? No traer las malas costumbres. Fruteros, otra cosa importante a saber es que la experiencia migratoria que tengas depende mucho del país al cual emigres, porque bueno, cada país tiene su encanto, pero también sus complicaciones. No es lo mismo, por ejemplo, emigrar a España, a Italia, que emigrar a un país como Bélgica, Holanda. Son experiencias muy diferentes. Ahora, ¿cómo es vivir aquí en Alemania? Se trabaja mucho más por menos sueldo. Siempre alguien me recuerda que no soy de acá. Dale clic aquí para que descubras cómo es vivir en esta nación.